La Voz de América presenta. Presidente Trump envía contundente mensaje al Foro Económico Mundial. Bajar el precio del crudo ayudará a terminar la guerra en Ucrania. Juez federal bloquea temporalmente decreto de Trump que niega ciudadanía estadounidense por nacimiento a hijos de indocumentados. Llegan a Tijuana los primeros deportados durante el gobierno de Trump. Y La Voz de América se adentra en Jenin tras masivo ataque de las fuerzas israelíes durante el alto al fuego con Hamás. ¿Qué tal? Esto es El Mundo al Día. Bienvenidos. En su primer evento global desde que asumió la presidencia, Donald Trump envió contundentes mensajes durante su participación virtual en el Foro Económico Mundial. Celia Mendoza estuvo siguiendo de cerca este importante evento. Celia, fue una intervención extensa. ¿Cuáles fueron los mensajes clave que dejó el mandatario? Lo que pudimos escuchar fue un mensaje que estaba dirigido a los Estados Unidos más que a una comunidad internacional, hablando nuevamente acerca de la frontera, de los aranceles económicos y desde luego acerca de los conflictos internacionales. Se refirió específicamente a Ucrania y dijo que estaba esperando cómo trabajar con ambos líderes para llegar a un acuerdo que eventualmente pueda finalizar la guerra. Dio detalles acerca de su estrategia, pero también dijo que era importante mirar los precios del petróleo, y esto fue lo que nos dio a conocer durante esta jornada. Desde el Foro Económico de Davos en Suiza, en el que participó de manera virtual, Trump presentó su política económica para los próximos 4 años y apuntó a la reducción en los precios de petróleo en 2 vías, reducir la inflación y presionar el fin de la guerra en Ucrania. Voy a pedir a Arabia Saudita y a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo que reduzcan el costo del petróleo. Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. El precio del barril de petróleo se mantiene por encima de los $74 por barril, facilitándole a Rusia el financiamiento de una guerra que Trump considera ridícula. Trump llegó al punto de amenazar a Rusia con más sanciones si no le pone fin a la guerra, a lo que el Kremlin respondió. Estamos siguiendo muy de cerca toda la retórica y todas las declaraciones. Estamos atentos a todos los matices y estamos dispuestos a dialogar. Trump aseguró que Ucrania está lista para un acuerdo y que espera verse con Putin prontamente. Poner fin a esa guerra. Y eso no es desde el punto de vista de la economía ni de cualquier otra cosa. Es desde el punto de vista de que se están desperdiciando millones de vidas. Desde Davos, Volodymyr Zelensky aseguró que ante un acuerdo con Rusia, Ucrania debe tener una garantía de que no será atacada de nuevo y pide una numerosa fuerza internacional para el mantenimiento de la paz. 200.000 es lo mínimo, De otra forma no sería nada. En otra entrevista con la cadena Bloomberg, Zelensky aseguró que el fin de la guerra debe ser una victoria para Trump y no para Putin. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin. Por ahora se sabe que el equipo de seguridad nacional está tratando de establecer una comunicación telefónica entre los dos líderes, mientras no ha descartado, y hoy lo dijo nuevamente desde la oficina oval, que podría imponer sanciones adicionales a Rusia, mientras explicó que el líder ucraniano entiende que hay que acabar con esta guerra lo antes posible. Gracias, Celia. Y en temas nacionales, un juez federal bloqueó temporalmente este jueves el decreto que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo poco después que apelará la decisión. José Pernalete nos amplía. Un decreto firmado por el presidente Donald Trump, nada más al asumir el poder contra la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados, tendrá que esperar. Un juez federal nombrado por otro republicano, el expresidente Ronald Reagan, bloqueó su entrada en vigor durante 14 días, en lo que promete ser una larga batalla en las Cortes. Aunque Trump cuenta con sus aliados republicanos del Congreso que apoyan su agenda migratoria, creo que el pueblo estadounidense en general entiende que esto debe terminar. Necesitamos tener un sistema de inmigración que funcione. Al tratarse de un decreto y no una ley, su implementación podría complicarse, y es que se
Según la Constitución, la enmienda 14 concede la ciudadanía estadounidense automáticamente a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, excepto a los hijos de diplomáticos extranjeros. Escuchar al juez desde el estrado decir que en sus 40 años como juez nunca había visto algo tan descaradamente inconstitucional marca la pauta de la seriedad de este esfuerzo. Pero no todo han sido reveses para Trump en estos días. Apenas 4 días después de jurar como presidente, la ley que permite detener a indocumentados por delitos menores llegó a su escritorio para su aprobación por una amplia mayoría en el Congreso, para lo cual hizo falta el voto de numerosos demócratas de la Cámara Baja y del Senado que votaron con la bancada republicana, creando una evidente fractura entre ellos. La posición que algunos demócratas han adoptado en el pasado es que no debería haber límites para las personas que cruzan la frontera, que no debería haber deportaciones, que no debería haber restricciones para las personas que están causando problemas. El proyecto, conocido como Ley Laken Riley, en honor a una universitaria asesinada en Georgia por un indocumentado venezolano, exige al Servicio de Inmigración y Aduanas arrestar a migrantes sin papeles acusados por asesinato o agresión grave, pero también por delitos menores como robo. José Pernalete, Voz de América. Y en línea con el plan del presidente Trump, el Pentágono informó que este jueves empezó el despliegue de 1.500 soldados para resguardar la frontera con México. Jacopo Luzzi, ¿qué reacciones ha generado esta medida? Yasmín, para los republicanos este anuncio se justifica para apoyar a la patrulla fronteriza, mientras que los demócratas afirman que el envío de soldados no es la única manera de asegurar la frontera sur de Estados Unidos. Esto cuando los datos del último mes revelan que el número de migrantes que cruzaron ha disminuido, tanto que las autoridades locales dijeron que los soldados no serían necesarios. Este jueves, en la frontera sur de Estados Unidos, comenzaron a llegar los 1.500 soldados del Ejército y de la Marina, enviados para ayudar a detectar y controlar los cruces fronterizos ilegales. El contingente entero habrá llegado al terminar la semana. Sin embargo, algunos funcionarios fronterizos dicen que no necesitan ayuda, dado que el número de migrantes es muy bajo actualmente. No necesitamos tropas a lo largo de nuestra frontera aquí, porque es muy seguro. Estas unidades también se utilizarán para construir barreras nuevas y proporcionar presencia aérea para las deportaciones de más de 5.000 migrantes actualmente detenidos. Sin embargo, el ejército no participará en la aplicación de la ley y que la patrulla fronteriza liderará ese esfuerzo. Por su parte, el presidente Trump reiteró el jueves la necesidad de estos soldados. Para ayudar a repeler la invasión. Fue realmente una invasión. No permitiremos que violen nuestro territorio. Mientras el presidente planea enviar hasta 10.000 soldados a la frontera para que tomen control de todas las operaciones, los demócratas criticaron esta decisión, afirmando que se debería invertir más en tecnología para detener el flujo de migrantes y de drogas. Tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso han coincidido en que la seguridad fronteriza implica invertir de forma inteligente, es decir, tecnología a lo largo de la frontera. Entre tanto, soldados mexicanos se apresuraron el jueves a instalar albergues de emergencia cerca de la frontera con Estados Unidos, ante las posibles deportaciones masivas del presidente Donald Trump. A la espera de las nuevas deportaciones, aún no está claro dónde serán trasladados los migrantes, pero después de la victoria electoral de Trump en 2024, su equipo comenzó a negociar con países terceros para que acepten a los millones de inmigrantes ilegales que planea Trump expulsar de Estados Unidos. Jacopo, y de hecho a Tijuana ya llegaron los primeros deportados de la administración Trump. Vicente Calderón nos informa que las autoridades se preparan para las anunciadas deportaciones masivas. El constante flujo de deportaciones por Tijuana se mantiene con pocos cambios. Estados Unidos expulsa gente de día. Iba a trabajar cuando me paró una Border Patrol y me echaron para afuera. Ya tenía 2 años trabajando allá. Pero igual sacan gente de noche. Les comento que apenas acabamos de llegar. ¿Por dónde cruzaron? Por aquí. Ricardo Ramírez recién había cruzado por un cerro cuando lo detuvo la patrulla fronteriza. También hay gente que ya tenía varios años del otro lado y los capturó Aduanas y Protección Fronteriza ICE durante un operativo en el trabajo.
como este grupo expulsado con 80 personas procedentes de Colorado, Nevada y otros estados. El flujo migratorio de regreso de mexicanos no ha sido alterado, digamos, hasta el momento. Autoridades mexicanas insisten en que estas deportaciones son normales en esta frontera y no consecuencia del endurecimiento de las políticas de Donald Trump. No se deriva de los decretos presidenciales de Estados Unidos. Esa es una deportación, digamos, regular. Dicen estar preparados para un aumento, pero aún no abren el mega albergue que anunciaron para las deportaciones masivas. Por ahora los llevan a refugios, principalmente de la sociedad civil. Estos repatriados solo reciben un almuerzo y el ofrecimiento de enviarlos a sus comunidades de origen, pero no todos están listos para rendirse. No, pues volver a intentar. ¿A intentar otra vez? Sí, pues un poco más de dinero allá. Aseguran que emigraron porque la situación en México es crítica. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Las autoridades de El Paso, un bastión demócrata en un estado republicano como Texas, aseguran que la policía no cuenta con los recursos para asumir el rol que le corresponde a agencias migratorias federales como la patrulla fronteriza. Laura Sepúlveda nos explica. Autoridades de El Paso, ciudad liderada por un alcalde demócrata en el estado republicano de Texas, reaccionaron ante la expectativa del gobierno federal para la cooperación interagencial en su plan de control migratorio. El Departamento de Policía de El Paso trabaja con agencias del condado, la Oficina del Alguacil y compañeros federales. Trabajamos juntos para determinar quién es la mejor entidad para hacer cumplir la ley y obtener el mejor procesamiento. El Departamento de Policía de El Paso no hace cumplir las leyes de inmigración. No tenemos los recursos para hacer cumplir la ley federal. Los líderes demócratas de la ciudad aseguraron que no interferirán en el ejercicio de detenciones que cuenten con la orden de un juez. Frente a la posibilidad de que dichas judicializaciones se registren en iglesias y escuelas, el alcalde hizo un llamado al trato digno, insistiendo en que respetan y cumplen con las leyes federales. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. La ciudad en la que se redujeron las detenciones a menos de la mitad entre noviembre y diciembre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la patrulla fronteriza, también reaccionó. Somos una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Ciudades fronterizas están en proceso de familiarización con las múltiples y rápidas órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca, por lo que autoridades en varios sectores, como Del Río, en su momento foco noticioso por cruces masivos, sostendrán al cierre de esta semana reuniones que determinen sus próximas medidas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y a pesar de la orden de implementar detenciones masivas de inmigrantes indocumentados, las autoridades de Chicago reafirman su compromiso de proteger a la comunidad indocumentada. Enrique García Fuentes nos reporta. En las calles y avenidas de vecindarios latinos de Chicago no hay mucho tránsito vehicular como en otros días. Tampoco hay muchos peatones. Algunos dicen que es por el frío, pero otros aseguran que es por el temor a posibles detenciones por parte de agentes de ICE. Por el miedo que se ha extendido en la ciudad de Chicago debido a las amenazas de la administración entrante, la gente de Chicago puede estar segura de que el gobierno aplicará toda su fuerza para proteger a los residentes de esta ciudad. Esa protección se reforzó recientemente con el rechazo a una enmienda a la ley Ciudad Santuario que pretendía permitir una colaboración entre los policías de Chicago y agentes de migración. Concejales dijeron que seguirán protegiendo a los residentes más vulnerables de la ciudad y evitar lo que está ocurriendo en otras entidades. Estamos viendo con preocupación lo que está pasando ya en estados como Oklahoma. Nos está prohibiendo ya la entrada de estudiantes indocumentados a las escuelas. En California se ve ya redadas a los campesinos, que realmente son quienes ponen la comida en nuestras mesas. Por otra parte, la directiva de las escuelas públicas de Chicago informó que sus planteles son lugares seguros para los estudiantes y padres de familia. Esta madre dice que los maestros están haciendo un buen trabajo comunicándose verbalmente y por escrito. Que no se dejará entrar agentes de ICE a la escuela, ni se les brindará información, a menos que traigan una orden de un juez ya firmada. Aún así, el temor a posibles detenciones no desaparece. Igual el miedo está, ¿no?, en ciertas personas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Regresamos con la ofensiva israelí que mantiene a residentes de Jenin, Cisjordania, encerrados a pesar del cese al fuego con Hamas. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. A pocos días de comenzar el alto al fuego en la Franja de Gaza, Israel ha lanzado una operación militar en el otro enclave palestino, Cisjordania. La ciudad de Jenin vive su tercer día de invasión israelí, en la que han muerto 12 personas y hay decenas de heridos. Pilar Cebrián nos reporta desde Jenin. Desde hace años la ciudad de Jenin ha sido el foco de la insurgencia palestina. De hecho, la pasada noche 2 supuestos miembros de estas brigadas han sido abatidos a tiros, acusados de unos atentados que tuvieron lugar hace unas semanas. Pero en cualquier caso, esta entrada de vehículos pesados, las detenciones y los francotiradores en Jenin están dejando a la población civil sin servicios básicos, sin agua potable y encerrados dentro de sus casas. Y muchos de ellos, además, están muriendo por disparos en estas incursiones militares. Entramos en uno de los pocos hospitales de la ciudad de Jenin. Al llegar, el doctor nos guía hasta la habitación de Mohamed, quien ha sido herido por disparos de soldados israelíes. Cuando escuché que comenzaba la incursión, fui rápidamente a buscar a mi hermana y a mi familia. Mientras les ayudaba a entrar en el coche, soldados israelíes empezaron a dispararme. Dentro del coche me di cuenta de que me caía sangre de la pierna. Un pariente suyo nos cuenta que su vida ya no corre peligro, aunque Mohamed recuerda que la bala le ha atravesado. Las heridas suelen ser en las extremidades, el abdomen y la cabeza. Las continuas redadas del ejército israelí en Jenin, que se han intensificado desde la guerra en Gaza, han levantado el pavimento, destruido los desagües y paralizado por completo la vida de la ciudad. Y mientras tanto, como ven, las calles están completamente vacías, todas las tiendas, todos los comercios están cerrados. Es además el tercer día que la gente no sale de su casa y de esta manera la única forma que la gente tiene de comprar comida y alimentarse es en pequeños puestos que hay en las calles. Pero el ejército israelí asegura que esta operación, a la que ha llamado Muro de Acero, pretende acabar con el batallón de Jenin. La pasada noche, 2 supuestos milicianos de esta brigada fueron abatidos en este barrio. Ayer por la noche estaba en casa, estaba con mi hijo, mi padre anciano, y los israelíes empezaron a lanzar proyectiles contra mi casa. No lo vi venir. A los 10 o 15 minutos me llamaron los servicios secretos y me dijeron que saliera de mi casa con las manos en alto. Poco después se llevaron los cuerpos y Omar vio como uno de los bulldozers demolía para siempre su casa.
Y es que el alto del fuego en la Franja de Gaza ha dado paso a un aumento de la violencia en Cisjordania. Recordemos que desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023, más de 700 palestinos han muerto en este territorio por fuego israelí. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Y en otras noticias, de costa a costa, Estados Unidos experimenta un clima extremo. Y es que un inusual frío gélido golpea en la costa este y en el Golfo de México, mientras que nuevos incendios forestales arden en Los Ángeles. Ángela González nos reporta que millones de estadounidenses se encuentran en alerta por condiciones climáticas extremas. Ha sido una semana de clima extremo en Estados Unidos, entre heladas en el este e incendios en el oeste del país. Las condiciones de ventisca y aire gélido, luego de nevadas, persisten en la costa este, causando heladas récord en la Florida, que dejaron nieve en Pensacola y que se extendió hasta partes de Texas y en Nueva York. Alcanzó temperaturas de menos 13 grados Celsius. Residentes batallan limpiando el hielo resbaladizo. Empiezo con la sal y cuando se termina el sal uso el kitty litter, por la razón que it absorbs the ice. Me pongo mucha ropa. Cojo mi Tylenol antes de hacerlo y después de esto un té. Agencias de monitoreo meteorológico explican que el calor que se libera en la atmósfera deforma y mueve el vórtice polar, lo que resulta en un frío intenso en el invierno, incluso cuando las temperaturas globales aumentan. En el oeste, los incendios forestales no dan tregua luego de meses de sequía. Los Ángeles vive los peores incendios de su historia. En las últimas horas se emitió una alerta de evacuación para al menos 31,000 personas en el norte de la ciudad, donde los bomberos batallan otros 3 incendios y advirtieron de posibles derrumbes. Contamos con más de 4,000 bomberos asignados al incidente y tuvimos una respuesta terrestre y aérea muy sólida. Científicos dicen que el cambio climático está alterando las corrientes de aire que circulan en el planeta y que un planeta que se calienta también tiene más energía que puede deformar y mover el aire polar a lugares en los que normalmente no llegaría. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al volver, ¿qué busca el presidente Maduro con los ejercicios militares que desplegaron 150,000 efectivos en ese país? Le contamos en breve. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, мама жива. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto visitar la semana próxima Panamá y otros países de Centroamérica. Esto en el marco de los esfuerzos de la administración Trump para frenar la migración ilegal y su controvertida iniciativa de reclamar el control del Canal de Panamá. La gira, que incluirá paradas en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, será la primera de Rubio como secretario. Según fuentes del Departamento de Estado, las relaciones con los países del hemisferio occidental son clave para abordar la migración, las cadenas de suministro y el crecimiento económico. En Venezuela, más de 150.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía finalizaron una serie de ejercicios militares y policiales. Adriana Núñez Rabascal nos informa que patrullaron las principales rutas hacia Caracas como parte de una estrategia llamada Escudo Bolivariano. La televisión pública y redes sociales del gobierno presentaron tanques de guerra y uniformados armados como parte de un ensayo de 2 días que mostró cómo respondería Venezuela a un eventual ataque interno o externo. Es clave tener esa capacidad entrenada de reacción integral e inmediata y partirle los dientes a cualquier grupo que pretenda entrar a nuestra Venezuela soberana. Durante los ejercicios, los oficiales simularon escenarios de intervención y cuál sería su respuesta. Hacemos la inspección de la carga y de la supuesta ayuda humanitaria y detectamos que en esa carga lo que traían era armamento. Entre la ciudadanía, la maniobra militar despertó diversas lecturas. Un poco de show, un poco de pantalla, porque la verdad es que no es necesario hacer eso. Yo considero que no es necesario. ¿Por qué no? Porque realmente nadie quiere la guerra, ¿sabes? Y me parece adecuado que cada país ponga su gente a prepararse, pues por lo menos militarmente. El ensayo militar se produce 2 semanas después de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidiera una intervención internacional para sacar a Maduro del poder. Por eso, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista lo declaró enemigo público número 1 de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una pausa y regresamos con más en El Mundo al Día. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En un escenario único sobre las montañas de Davos, Suiza, el renombrado violonchelista Yo-Yo Ma ofreció un emotivo concierto para concienciar sobre el cambio climático.
Esperanza para los glaciares fue su mensaje justo al inicio del Año Internacional de la Conservación de Glaciares de la ONU. Mientras las notas del violonchelista resonaban en el aire frío, Ma no solamente tocaba para la audiencia, también tocó para un futuro más sostenible. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en El Mundo al Día.